Paco, Javier Paco. Sí, Bueno, licenciado, a ver, otra vez del tercer decil. El tercer decil nos indica que el 30% de la información, el 30% es superior a, el 30% es superior a la información anterior y, no, ya me olvidé, licenciado, me confundí. A ver, nos tranquilizamos. Weimar, Ticona. Sí, lo sé. ¿Puede ayudarnos con el tercer decil? Ya. El tercer decil es el valor que supera a no más del 30% de las observaciones menores iguales a él y el 70% son superiores a él. Ya, muy bien. Mejoramos un poco la redacción, pero ese es el concepto. Está muy bien. Giovanni Andrés. Perdón, ¿quién era el anterior? Lo siento, joven, no lo registré. ¿Cuál es su nombre? El que interpretó el decil tercero, ahorita. Joan Weimar. John Meticona, ¿no? Ya, gracias. Sí. Ok. Entonces, ¿a quién hemos pedido? A a Javier Paco Calizaya. Ya está Javier Paco, que no. José Miguel Cueto. José Miguel Cueto. Presente. Ya, ¿nos puede ayudar? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Con el decil 7. Interprete, por favor, el decil 7. El decil 7. Ok. El decil 7 es el valor de la variable que supera 7 décimas de las observaciones y es superado por 3 décimas de las observaciones. Muy bien, muy bien. Nombre completo, por favor. José Miguel Cueto Tapia. Cueto Tapia. Muy bien, José Miguel. Lidia Cana. Lidia. Lidia. Madeline Maritza. Ya pues, chicas. Vamos a poner bien. Ya, listo, Madeline. Interprétenos, por favor, el decil quinto. Bueno, es el valor de la variable que no supera más del 50% de la información y es superada por el 50% de la información. Muy bien, Marita. ¿Ves? Muy bien. Eso básicamente es el concepto de los deciles. Ahora vamos a hablar, y la fórmula está aquí. Bueno, no está. Mejor no está. Bueno, si usan esta en vez de las H sub J-1, ya saben, son los FJ-1, que son las frecuencias relativas acumuladas. Frecuencias relativas acumuladas. Con ese mismo concepto podemos pasar a definir lo que son los percentiles. Los percentiles dividen la información en 100 partes iguales. Divide la información n en 100 partes iguales. Entonces tenemos 1, P1, 2, P2, P3, P5, P98, P99. Vamos a tener 99 percentiles. 99 percentiles. En los deciles, cuando hablamos de la fórmula en los deciles, para volver un poquito aquí, la fórmula es que dividir el primer decil, no sé si está en este libro, no está, pero bueno, el primer decil, el I, va a ser 1, el primer decil es 1, entonces tomo la primera décima parte de n, la primera décima parte de n, 1 por n sobre 10, ese es el primer decil. Y toda la estructura funciona como la mediana.
El segundo decil, d sub 2, va a ser igual 2 veces n de 10, 2 décimas partes de n. Cuando tome el quinto decil va a ser 5 décimas partes de n, un medio de n. Entonces va a coincidir con la mediana. El séptimo decil va a ser 7 décimas partes de n, ¿no? Tomo las 7 décimas partes de n. Y el noveno decil, el D9, va a ser las 9/10 partes de n. Las 9 décimas partes de n. Entonces, en concordancia, podemos ver qué es lo que pasa con los percentiles que divide la información en 100 partes iguales. Entonces, vamos a tener 99 percentiles. Entonces, el percentil iésimo tiene la misma, si ustedes se fijan, tiene la misma estructura. Ya no es que tomo la mitad de la información, tomo i cienavas partes de n. Así, el percentil 1 va a ser una cienava parte de n. ¿Ok? Una cienava parte de n. Estito. Aquí está. El P1 está aquí. Que toma la primera cienava parte de la información. El percentil 50, cuando I es 50, esto va a ser P50, va a ser 50 de 100, 50 cienavas partes de n, que es un medio de la información, que coincide con la mediana, que coincide con el segundo cuartil, que coincide con el quinto decil. ¿Ya? Entonces, el P sub I tiene esta forma genérica. Estamos dividiendo, estamos tomando y partes del n, y cienavas partes del n, y cienavas partes del n. En general, podemos hablar de lo que son los cuantiles para determinar cualquier división de la información. Es decir, ahí tiene usted ese ejemplo del 80 percentil, del 85 percentil. En general, los apuntes que les he mandado, están los cuartiles también. Tercer cuartil, para datos simples, para variable continua. Vamos a hacer este ejemplo antes. En general, entonces, tomo para los cuartiles, las cuartas divido en 4 partes iguales, para los percentiles divido en 100 partes iguales, y para los deciles divido en 10 partes iguales, toda la información. Entonces, veamos un ejemplo para luego ir a la generalización. La dirección de estadísticas del ministerio. Esto ya hemos hecho, ¿no? El tercer cuartil, hemos calculado ya el tercer cuartil. Un segundito, es el director.
Creo que está sin audio. Ahora sí, no estaba, lo que pasa es que llamó el director, ya tenemos ayudante, ella se va a comunicar conmigo, inmediatamente lo haga, yo la voy a adicionar al grupo de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con ella también, ¿ya? A partir de hoy tenemos ayudante. Bien, entonces volvamos a lo nuestro. Ya calculamos el tercer cuartil, no lo recuerdo, si ustedes me ayudan, por favor. ¿Calculamos? Creo que todavía no, ¿no? No, licenciada. No. Ya. Entonces vamos a calcular el tercer, vamos con el segundo cuartil, el primer cuartil. El primer cuartil sí lo hicimos. Tampoco. Ya, el primer cuartil, para datos continuos entonces, para datos discretos, ustedes lo pueden revisar. Y tomamos el n cuartos, el n más 1 cuartos, etcétera, eso ya saben. En cambio, aquí para datos continuos tenemos la siguiente información, donde la variable es número de pasajeros que viajan de la ciudad de La Paz hacia Toro Toro. Entonces, primero, siempre para los cuartiles, cuantiles, deciles, percentiles, cuantiles en general, determinamos la frecuencia absoluta acumulada, n sub i. Luego, como estamos interesados en el primer cuartil, necesitamos la primera cuarta parte de toda la información, es decir, un cuarto de n, aquí, n cuartos, es un cuarto de n. Obviamente se entiende que ese es un cuarto de n, ¿no ves? Es un cuarto de n. Un cuarto de 365 es 91.25. ¿Qué hago con este 95.25? 91.25. Buscamos en la frecuencia absoluta acumulada menor que la primera que incluya, porque todas las demás van a incluirla, ¿no? 80 está incluyendo a 91, no. 175, sí. 275, sí, también incluye al 91. 315 también incluye. 365 también incluye. Pero la que nos interesa es la primera que incluye ese valor. La primera que incluye el 91.25 es 175. ¿Ya? Este es el N1 y este es el N2. N3, N4, N5. ¿No ves? Y el N5 es igual al N. En este ejemplo. N1, N2, N1. Frecuencia absoluta acumulada de la clase 1. Frecuencia absoluta acumulada de la clase 2. Frecuencia absoluta acumulada de la clase 3. N4, frecuencia absoluta acumulada de la clase 4. Entonces, esta la primera que incluye es el N2, ¿no? Entonces, J es 2, N sub J es 2 y J menos 1 es 1. Entonces, ¿cómo procedemos? El NJ menos 1, que es el N1, es 80. El N sub J es 75, perdón. Este es el N2, N1, N2, ¿dónde estoy? N sub J menos 1. N sub J es 175. N sub 2 es 191.25. N2 es 91.25. Ahora, ¿qué hacemos? Primero ubicamos un cuarto de N. 365 entre 4, 91.25. Ubicamos en las frecuencias absolutas acumuladas la primera que incluye ese valor, que resulta ser este que está con rojo. Esa es la clase a la cual pertenece el primer cuartil. Entonces, ese es el primer cuartil. Límite inferior de la clase a la cual pertenece el primer cuartil. Límite inferior, 40. Más el ancho de clase de esa clase a la cual pertenece el primer cuartil, 60 menos 40, es el ancho de clase.
Eso es 20. 20. Que multiplica a n cuartos. ¿Pero qué es n cuartos? Es 365 cuartos. Menos el nj menos 1. Este es el anterior. nj menos 1. 80. Sobre n sub j, 95. Que es lo mismo para nosotros que 175 menos 80, ¿no? En la fórmula que hemos descrito y que les he dicho también que puede ser de la misma forma utilizada, esto es nj menos nj menos 1, que da n sub j minúscula, frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece el primer cuartil. Hacemos operaciones y este es 42.31. Entonces, estos son 42.31, es el valor de la variable. ¿Cuál era la variable? La variable número de pasajeros que viajan de la ciudad hacia Toronto. Entonces, son el número de pasajeros. Entonces, el 25% del tiempo, 42.36 o menos turistas han viajado a Toronto y el 75% del tiempo han viajado a ese lugar, 42 o más turistas. O también podemos decir más de 42.316 turistas. ¿Ya? Hemos tomado la primera cuarta parte. Ahora, ¿cuántos días? 25% del tiempo, podemos sacar el 25% de 365. Entonces diremos, ¿cuántos días? ¿Podemos hacer eso? 25% de 365. ¿Cuánto es? 91,25. 25%, claro, 91.25. Entonces podemos decir que 91.25 días el año, 42.316 turistas han viajado o menos aquí, ¿no? Han viajado a Toronto. ¿Y cuánto es el 75%? ¿Cuánto es? Multiplicamos 365 por 0,75, ¿no? $273.75. Cierto. Gracias. 273.75. Entonces podemos decir que 273.75 días del año, 42.316 turistas o más han viajado a Quito. Podríamos interpretarlo también, ¿no? Ya en función del tiempo de la variable, de las referencias que tenemos al momento de levantar la información. Que esto es respecto de un año que se ha levantado la información. Pero en general podemos dejar esto así como está. 25 y 75%. Ese es suficiente para nosotros. Si queremos ser más exquisitos, podemos poner esto. ¿Ya? Muy bien, el segundo cuartil que coincide con la mediana y el tercer cuartil que es el Q sub 3. Hagamos un ejemplo para el Q sub 3.
el curso 3 para datos discretos y veamos para qué pasa con los datos continuos. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Lo que hacemos es dividir la información. Primero calculamos siempre la frecuencia absoluta menor que. La frecuencia absoluta acumulada menor que. Con el mismo ejemplo anterior, lo que hacemos para determinar el tercer cuartil es es obtener las 3/4 partes de toda la información que hemos recolectado. Hemos recolectado la información de 365 días. Entonces, 3/4 partes de n es igual a 273. Ahora buscamos la primera frecuencia absoluta acumulada que incluye este 273.76. Esta. Entonces, esta es la clase a la cual pertenece el tercer cuartil. No va a ser nunca más pequeño que 60 y no va a ser nunca más grande que 80. ¿Ya? Nunca más pequeño que 60 ni nunca más grande que 80. Es decir, nunca más pequeño que su clase inferior, a la clase a la cual pertenece, ¿no? Nunca más pequeño que el límite inferior de la clase a la cual pertenece y nunca más grande del límite superior de la clase a la cual pertenece. Entonces, para ahí, aquí para el tercer cuartil, lo que hacemos es tomar lo siguiente. El límite inferior, Q sub 3 va a ser igual a 60 más el ancho de clase, que es 80 menos 60, 20, que multiplica a 3/4 de n, a 3/4 partes de 365, este valor, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, 175, sobre la frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece. Sobre 100. Ahí está. Volvemos. Ahí. Entonces, aquí está. Y una vez que hemos identificado qué frecuencia absoluta acumulada incluye, la primera que incluye a 3/4 partes de n. Entonces, calculamos 3/4 partes de n es 273.75. La primera que incluye es esta. Esa es la clase del cuartil 3. Entonces, no va a ser más pequeño que 60, no va a ser más grande que 80. Si cometemos, o sea, si sacamos un valor fuera de este rango, hemos cometido un error. ¿Ya? Entonces, límite inferior 60. El j menos 1, 60. Más el ancho de clase, 80 menos 60, 20. Este CJ. ¿Qué multiplica a 3/4 de n? 3/4 de n. 3 por 365 cuartos. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Menos 175. Sobre la frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece el tercer cuartil. Sobre 100. O también sobre el n sub j menos el n sub j menos 1. O sea, 275 menos 170. Está lo mismo. Eso es el nj chiquito, ¿no ves? Por lo que sabemos de las equivalencias de cómo obtener la frecuencia absoluta acumulada. Eso, el cuartil. Entonces ahora, en general están los percentiles. Y aquí tenemos un ejemplo interesante. La tabla muestra la información sobre las estaturas de un equipo de baloncesto. Queremos determinar el quinto percentil y el 95 percentil. Aquí, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable que estamos investigando? Lidia. Livia. Chávez. Livia.
Lidia Chávez. Javier Paco. ¿Cuál es la variable? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me Las ayude? estaturas. Las estaturas. Irsa apareció, la estábamos extrañando. Estatura de los miembros del equipo de los miembros de un equipo de baloncesto. Es importante identificar qué variable estamos investigando, ¿no? Entonces, esto está medido en metros. Este 8, ¿qué quiere decir este 8? Kevin Jonathan. Jonathan. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué quiere decir 8? ¿Ese 8? Que 8 integran... Ya, Tisa, derecho. Perdón. Que 8 integrantes del equipo de baloncesto miden entre 1,85 y 1,90. Muy bien, eso es lo que quiere decir. Gracias al compañero que estaba interesado en participar. Ahora estamos entonces intentando calcular el quinto percentil y el 95 percentil. Y la fórmula general para el percentil es esta que ya la hemos visto en el libro de Rufino. Este percentil P sub I, ahora como dice quinto percentil, este va a ser P sub 5. Y en lo único que varía este P sub 5, o sea, en lo que afecta este P sub 5, es solamente en tomar la 5 cienavas partes de en este I, en ese. Es lo único que afecta este I. El quinto percentil va a ser las 5 cienavas partes de I. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos las frecuencias acumuladas menor que, y luego determinamos las 5 cienavas partes de n, como el total es 23, 5 por 23 sobre 100, 1,15. Aquí, en las frecuencias absolutas acumuladas, lo mismo que en los anteriores casos, determinamos la frecuencia absoluta acumulada, la primera que incluye ese valor. La primera que incluye 1,15 es este 4. Esta es la clase a la cual pertenece el quinto percentil. En esta clase está. El quinto percentil no va a ser más pequeño que 1,75 y no va a ser más grande que 1,80. ¿Ya? Ahí tiene que estar, no puede estar fuera de esos límites. Entonces, dice el límite inferior, entonces va a ser esto 1,75 más CJ, que es el ancho de clase, 1,80 menos 1,75, 0,5. Ahí está. 1,75 más la diferencia de 1,80 menos 1,75, que es 0,05, que multiplica a la 5 cienavas partes de n, 5 por 23 sobre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, de la clase anterior, o sea, menos 1 sobre 3, o menos 1 sobre 4 menos 1. Bueno, y haciendo operaciones tenemos 1,75. ¿Y cómo interpretamos? El 5% de los jugadores tienen una estatura inferior a 1,75. ¿Y esto cómo va a ser? Va a ser metros. ¿No? Sus unidades van a ser metros. Y el 95% tiene una estatura igual o superior a 1,75. De la misma manera calculamos el 95 percentil. Entonces, ¿qué voy a tomar? Las 95 cienavas partes de n. Las 95 cienavas partes de n. Y eso empezamos a identificar, hasta aquí, las 95 cienavas partes. Para efectos de explicación, aquí lo voy a copiar.
Ahí está la tabla, ¿no? Entonces, el compañero que la última vez quería participar, ¿qué quiere decir este 5? Nombre completo, por favor. Alguien que quería participar en el mismo Dice momento. que 5 miembros de los jugadores de básquetbol tienen una estatura de entre 1.90 a 1.95. Muy bien, gracias, Bernardo. Déjenme anotarlo. Híjole. Muy bien. Entonces, para calcular el 95 percentil, lo primero que hacemos es calcular, primero determinamos las frecuencias acumuladas, menor que, las frecuencias absolutas acumuladas, menor que. Luego calculamos las 95 cienadas partes de n, y eso es 21.85. Identificamos este valor, 91.85, en ese valor en las frecuencias absolutas acumuladas menor que la primera que incluye ese valor. 1 incluye, no. 4 incluye, no. 8 incluye, no. 16 incluye, no. 21 incluye, no. Pero 23 sí incluye. Esa es la clase en la cual se va a encontrar el 95 percentil. Aquí. Entonces, eso va a ser igual. Ahí está la fórmula. Este I sería 95. Y entonces va a ser el límite, o sea, el 95 por percentil no va a ser más pequeño que 1,95 y no va a ser más grande que 2. No va a ser más grande que 2. Entonces, esto es el límite inferior 1,95 más el ancho de clase 2 menos 1,95, 0,05, que multiplica, que multiplica a 95 por 23 sobre 100. ¿No? Estamos sacando el 95 percentil, que multiplica 95 y en ambas partes de 23, menos la frecuencia absoluta anterior, menos 21, sobre la frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece, 2. O si quieren, otra vez, sobre 23 menos 21. Ya lo mismo, 2. Entonces, esto es 1.97. ¿Qué cosas van a hacer? Metros, ¿no ves? La variable está metros medida. Hemos definido la variable que nos ha ayudado. Estatura de los miembros de un equipo de baloncesto. La estatura. Esa medida en metros. Entonces, ¿cómo interpretamos? No nos vamos a dejar llevar por esta estatura. Perdón, aquí. ¿Cómo sería la interpretación? ¿Cómo sería la interpretación? ¿Que alguien nos ayude? ¿Ahora? Sería, No. perdón, Sí, por favor, Doris. ¿Qué sería? el valor de la variable Usted dígame que que yo sé. supera, el valor de la variable que supera el 95% de las observaciones y es superior al 5%. Entonces, yo le voy a escribir. A ver, ¿qué ha querido decir? Ahí está lo que usted ha dicho. Entonces, el 95, el percentil 95 representa al 95% de las observaciones que superan el 1.97 metros. Y que es superada por el 5%. Creo que es así, Liz. A ver, a ver.
obviamente es el valor de la variable, ¿no? Es 1.97, es el valor de la variable. Entonces es 1.97 metros. ¿Qué me parece esto? Está bien eso. Hasta aquí estábamos bien, ¿no? Es el valor de la variable que supera el 95% de las observaciones. Muy bien. Y es superior al 5%, ya no sé qué me ha querido decir ahí. ¿No ve? Porque es como tener una línea y ahí en un... Ay, no sé si puedo hacerla. A ver, vamos a intentar. Es como tener esa línea y vamos a suponer en forma un poco grosera que esto está aquí y que aquí está el 95 percentil. Acoplado. Bueno, pero aquí, digamos que está aquí está el percentil 95, ¿no ve? Porque hemos dividido percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que aquí está el percentil 95. Es el valor de la variable, es 1.97. 1.97 supera al 95% de las observaciones. Muy bien, hasta aquí está muy bien. Hasta ahí perfecto. Y es superior al 5%, ya no. ¿Qué tendrá que decir? Es superada. Muy bien. El 5% de las observaciones. Ahí el segundo ya no la quiere, ¿no? Esto ya lo digo. O también podemos decir el 95% de los jugadores tienen una estatura inferior a 1. O igual a 1.97 centímetros. Esto debe ser seguramente metros. Y el 5% restante tiene una estatura igual o superior a 1.97 metros. ¿Estamos de acuerdo? Eso entonces. Hay que identificar en general qué es lo que estamos haciendo. Primero la variable. Ahora, aquí ahora vamos a hablar de lo que son los cuantiles. En general los cuantiles. Antes hemos dividido, al principio, la mediana divide la información en dos. ¿No ves? Los cuartiles dividen la información en un cuarto, luego dividen en dos cuartos, toma las 2 cuartas partes y finalmente toma 3/4 partes de. ¿No ves? Los deciles dividen la información en 1/10 parte, 2/10 partes, 3/10 partes, 4/10 partes, y así, 5n de 10, 6n de 10, 7n de 10, 8n de 10, 9n de 10. Listo, eso hacen los deciles. Pero yo podría estar interesada en sacar las RSAvas partes de n, por ejemplo. En vez de tomar una 10ª parte, quiero tomar
quiero dividir la información en 7 partes. Entonces podré tomar un séptimo de n, 2 séptimos de n, 3 séptimos de n, 4 séptimos de n, 5 séptimos de n, 6 séptimos y 6 séptimos de n. ¿Lo ves? Ese es un cuantil. Cuando yo estoy interesada en sacar en general las RSAvas partes de n, las RSAvas partes de n. Entonces, los cuantiles son todos estos, pero cuando cuando divide entre 2 se llama mediana, cuando se divide entre 4 se llama cuartil, cuando se divide entre 10 se llama decil. Y entonces, por ejemplo, los percentiles es que tomamos una cienava parte de la información, 2 cienavas partes de la información, y así sucesivamente, hasta que tomamos 99 eneavas partes de 100. Lo mismo podemos hacer, esos también se llaman cuantiles, pero cuando el total es 100, se llaman percentiles. Cuando el total es 10, se llaman deciles. Cuando el total es 4, se llaman cuartiles. Pero en general son cuantiles, pero más propiamente utilizamos el término de cuantiles cuando tomamos RSAvas partes de n. Por ejemplo, si divido la información, no sé, ¿en cuánto se le ocurre José Miguel Cueto? ¿En cuántas partes quiere dividir la información? En 15. Muy bien, ese va a ser 15. Ese es 15. Entonces, mi total se va a dividir. Tengo el total, siempre ese es el total de observaciones. Ya saben, es el n minúscula, este es el computador, me corre. Total de observación. El total de observación es la masa total de información. Voy a dividir en 15 partes iguales. Entonces voy a tener una quinceava parte. 2 quinceavas partes de n. Y así ¿hasta cuánto? 14. 14 quinceavas partes. 14 quinceavas partes de n. Por ejemplo, si S es igual a 16, voy a tener primera 16ava parte de n. Segunda 16 partes de n. Cuatro de 16. Ocho de 16. Ah, y el último, 9. Muy bien. 4 sobre 16, ¿cuánto es? 4 Un sobre cuarto. 10. Un cuarto. Ya, muy bien. 4n sobre 16. Que es
El cuantil, leemos así, el cuantil 4 de orden 16. El cuantil 4 de orden 16. O el 416 avo de n, ¿no? El cuantil 4 de orden 16. Y eso es igual, ¿a qué es igual eso? Hemos dicho un cuarto de n. Eso es equivalente al primer cuartil. El segundo cuartil, ¿a qué se le da igual? 8 n de 16. Cuantil 8 de orden 16. Eso es 1 sobre medio, ¿no? Sí. El segundo cuartil es la mediana. Es el 50 percentil. Es el quinto decil. ¿No ves? ¿Qué más se les ocurre ahí? Es el cuantil, digamos, 40 de orden 80. ¿No? 40 sobre 8, 80, un medio, es decir, la mediana. Y así podemos encontrar varias equivalencias. En general, entonces, podemos tomar RS a ambas partes de los cuantiles. Y la fórmula va a ser la misma. Esta va a ser la fórmula, va a ser la misma. Voy a llamar esto cuantil R de S. Y lo único que va a cambiar, en vez de este I, le voy a poner R, y en vez de 100, ¿qué le voy a poner? S. Listo, ya está. Ese es el cuantil de esas partes de. Esa es la expresión para los cuantiles en general. Listo, chicos, hemos terminado con los que son los cuantiles percentiles y todas esas cosas que dividen la información en partes equidistantes. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la moda. No hay que olvidar cómo interpretamos, pero también cómo lo obtenemos. Todos sabemos intuitivamente lo que es la moda y lo utilizamos en un sentido más... desde que somos muy pequeños, ¿no? Todo el mundo sabe lo que está de moda. Está de moda ponerse pizzi. ¿Por qué? ¿Por qué decir? ¿Qué está de moda ahora, Bernardo? En general, ¿qué está de moda? No sabría decir, Alicia. En la vestimenta, en el corte de pelo, ¿qué cosa? Doris o alguien que le diga qué está de moda, en cualquier cosa que ustedes hayan podido observar. No sé, teñido de cabello, flamboyaje, balas, creo que es. Muy bien, alguien que dice ahí, los barbijos. Gracias, Doris, está muy bien. Los barbijos están de moda. ¿Por qué decimos que están de moda? ¿Por uso frecuente? Por el uso frecuente. Porque la mayoría lo usa, digamos, ¿no? Ojalá fueran todos, pero porque la mayoría lo usa. Pero podemos decir también, por ejemplo, dentro de lo que está de moda, aunque es un poco obligatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, si bien es cierto que nos obligan a poner barbijos, podríamos estar motivados para usar barbijos con algún detalle. Por ejemplo, digamos que le vamos a poner un detalle de un pueblo originario del norte de Bolivia. Unas flores así bien vistosas, etc. Si la mayoría lo usa, diríamos que está de moda, ¿no?
así como Tirsa dice, es el data más frecuente, es la observación más frecuente, es el valor de la variable, más bien, más propiamente, otra vez es importante decir que es el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia. Si estamos analizando los barbijos, la variable que estamos investigando son los barbijos, el uso de los barbijos. Entonces, cuanto más gente utilice el uso de los barbijos, entonces decimos que está de moda los barbijos. Los barbijos con diseños, no sé qué. Por ejemplo, en la época de los 50 estaba de moda utilizar los pantalones de bota ancha. ¿Por qué decíamos que está de moda? Porque la mayor parte de los jóvenes utilizaban pantalones de bota ancha. Ahora, ¿cómo es la moda en los pantalones ahora? ¿Cuál es la moda? Ahí, como decía la señorita, por ejemplo, está de moda en las señoritas cuando pensamos en sus cabellos. ¿Qué decía? Flaboyaje, balas. Pero en este caso los pantalones ahora son bota más chupines. Bueno, ¿ve? Los chupines están de moda en los pantalones. Porque la mayor parte de la gente utiliza, no todos, ¿no? Pero la mayoría utiliza eso. Los reflejos, por ejemplo, en los cabellos, no sé cómo le llama ahorita la señorita, no sabemos, pero vemos en la calle que hay gente que tiene el pelo de colores, ¿no? Y por decirles, vamos a la clase de estadística y vemos un montón de señoritas con el pelo de colores, y entonces podemos decir, está de moda tener el pelo de colores, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría tiene el pelo de colores, porque la mayoría usa pantalones chupines, la mayoría tiene piercing, digamos. Eso es lo que está definiendo la moda. Es el valor de la variable que más veces se repite, el que tiene más frecuencia, ¿ya? Entonces, un conjunto de datos puede presentar, puede que no haya moda, todos digamos, uno que otro tiene de un color dado, los cabellos de un color dado, o los chupines, por ejemplo, otros una bota ancha, otros una bota regular, etc. No hay cómo decidir qué es lo que está sucediendo con la mayoría, entonces decimos que la información no tiene moda. Pero también puede suceder que se encuentren dos características que se presenten con la misma frecuencia. Entonces decimos que la información es bimodal. Y en general puede tener más de dos modas, y entonces diríamos que es multimodal, que es muy pocas veces sucede eso, ¿no? Casi siempre ocurre una o dos modas. Pero no por ello podríamos decir que no sucede, puede suceder que sea multimodal. Esa es la moda, jóvenes. Muy bien, ahí vamos a quedar entonces. ¿Alguna consulta sobre los cuartiles y los cuantiles en general? Nada, no quieren hablar nunca nada, jóvenes. Estamos en la lectura en la página 239, hasta la página 239. La próxima clase vamos a desarrollar lo que es la moda, entonces. La próxima clase es 21, jóvenes, no vamos a tener clase. Entonces les deseo un día maravilloso, que todos sus sueños se cumplan, que el compromiso con ustedes mismos sea cada vez mayor y que también cumplan con ese compromiso de hacer de ustedes las personas más fantásticas que conozcan. Como no va a Gracias, ser. Licia. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Les hago llegar un abrazo para ese día y les digo que el día jueves haríamos una pequeña prueba. No es un examen, es una prueba para ver cómo estamos avanzando. ¿Ya? Les voy a pedir por favor que den una lectura minuciosa hasta la página 239 y entonces nuestra pequeña prueba sería el día jueves. En el horario de clase, por supuesto, etc. Y por favor, lean el reglamento de
exámenes que tenemos, la instrucción, la instructiva, que ha sacado la carrera, de cómo presentamos los exámenes y las prácticas. Ya saben. ¿Ya? Bueno, pues, otra vez, un gran abrazo, un gran abrazo y que la pasen muy bien. Que tengan una maravillosa vida, la eterna primavera en sus vidas. Que les vaya muy bien. Gracias, Lisa. Hasta luego, Liz. Gracias, muchas gracias. Saludos. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Chao, adiós. Gracias, licenciado. Hasta luego. Chao, que les vaya muy bien.